Hola, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Idiorama Podcast. Nos encontramos hoy en estas instalaciones de Flashback. Es un nuevo café en Popayán, está ubicado cerca de Catay, mejor dicho, aquí diagonal a Togoima, que es el otro café. No importa, así lo quiero presentar. Bueno, es un nuevo espacio dentro de la ciudad, es un concepto de los 90, musiquita clásica para todas las personas que estén interesadas en este tipo de experiencias. Les contamos que tenemos un nuevo espacio en la ciudad que se llama Flashback. Terminada la cuña, presentamos a Luis Jake, un artista de la ciudad de Popayán. Vamos a tener una conversación. Este podcast vamos a hablar un poco más de creatividad enfocada hacia la música, hacia los proyectos musicales de Luis Jake. Cuéntanos un poco de tu perfil. Yo te presenté ahí de manera muy rápida, pero me gustaría que tú nos amplíes un poquito más tu perfil y tu experiencia dentro de este mundo tan maravilloso que es la música. Bueno, ya lo dijiste, artista, trabajando con la música más o menos unos 18 años, ya profesionalmente, o sea, dedicándome a la música y viviendo de la música. Porque una cosa es tener la música como hobby, como algo extra. No, lo mío es la música y si me contratan en otro lado, eso es el extra. Entonces, nada, músico toda la vida, cantante. Bueno, he estado en varios escenarios, pero digamos que haciendo música todo el tiempo. Desde chiquito. Bueno, Luis, devolvámonos mucho en el tiempo. Acordémonos cuando éramos niños, hace un montón, ¿no? Un poco cómo fue tu niñez y cómo esa niñez te acercó a la música. O tal vez tuviste alguna otra profesión que quisieras haber ejercido, pero definitivamente cuando hablas de música lo haces con pasión. ¿En qué momento te encuentras con la música? La vaina comienza muy chiquito. Hay una anécdota que yo siempre cuento, y es que cuando yo estaba chiquito yo tenía más o menos unos 5 años. Entonces tenía a mis abuelos en Bogotá, yo vivía en el Huila, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De dónde soy. ¿De dónde soy? Así es. Entonces resulta que yo iba a visitar a mi abuela en Bogotá, y resulta que se reunía mi abuela, mis tíos, y en ese tiempo Charly había sacado un disco de boleros, ¿cierto? Como boleritos, de los clásicos de toda la vida. Y entonces a mí me gustaba mucho, ódiame por piedad, yo te lo pido. Y yo la cantaba chiquito, y yo me acuerdo tanto de las caras de mi abuela y de mis tíos, que era como que seguramente era que cantaba bonito. Bueno, ahí empieza como esa parte. Pero resulta que la familia de mi padre, o sea, mi abuela y mi abuelo, ellos eran músicos. Entonces mi papá era músico. El hombre era el que se iba, salía y hacía sus serenatas y llegaba con su platica a la casa, ¿no? Que ahí hay una cosa bien chévere, y era que mi papá, pues, el hombre sí se emborrachaba, ¿no? Y entonces borracho metía plata dentro de la guitarra, porque digamos, o sea, cogía, no sé, se ganaba 100.000 pesos y cogía y metía 50.000 dentro de la guitarra, de tal manera que después de borracho, pues un borracho intentando sacar la plata, ya eso es misión imposible. Esa era la plata que llevaba a la casa. Entonces digamos que ahí arranca, ¿sí? La vena artística. Mi padre me la hereda, desde chiquito me ha gustado, más o menos a los 13 años, digamos que ya tengo como acercamiento real con la música, y ahí arranca la historia. Entonces fue muy bonito, sí. Bueno, mi padre muere cuando yo tenía una edad estaba muy chiquito, pero me dejó ese legado, y eso es lo que me acompaña hasta hoy. Luis, yo tengo una pregunta porque yo estuve en algún momento, yo tuve mi adolescencia también rockera y yo toco batería, me gusta la percusión. Y, es que así otra vez, así ya vería de música. Y mira que yo entré en un punto, porque a mí me gusta, y yo conocí a algunas personas que tan pronto aprendían un instrumento, tan pronto entraba como la fiebre del rock, querían hacer de eso ya un negocio o hacer de su vida profesional, que la música generara ese recurso para poderla profesionalizar y de alguna manera
hacer de ello su forma de vida, de ganarse el dinero. Y yo esto lo vi más como hobby porque yo decía, si yo me comprometo en esta parte, muchas personas he visto como la experiencia de que se frustran, ¿no? Se frustran de tan temprano hacer de la música como una forma de ganar. Y no sé si tú te enfrentaste a esa situación, digamos como músico, si te atravesó, o sí, no, o llegaste en ese punto y lo reflexionaste en algún momento. Me gustaría hacerte esa pregunta. Mire que todo arranca por la creencia popular, ¿no? Entonces vivir del arte, ¿no? Era como por ejemplo en los 50, 60, 70, diría yo, una persona que quisiera dedicarse a ser escritor. Era como que, ¿en serio quieres ser escritor? No, venga, en serio, sea serio, como que escritor, eso se va a morir de hambre. Lo mismo pasa con la música, con el arte. Pues de alguna manera es como el común denominador, ¿no? Es como que, bueno, si usted se va a dedicar a la música, pues, viejo, usted como que, ¿cómo va a hacer para subsistir? Lo seguimos viviendo, o sea, no es el hecho de que eso se acaba. ¿Qué pasa? Que yo sí tengo claro que no quiero hacer otra cosa, de que es el talento que Dios me dio, por el cual también yo quiero alimentar a mi familia, y eso se puede, de hecho lo hago. Yo ahorita no tengo otro trabajo, no soy profesor en un colegio, no trabajo con el SENA, no hago otra cosa. O sea, los servicios, la ropa, la gasolina, absolutamente todo lo pagamos de los shows que la gente contrata. Digamos que llegar a eso, claro, es difícil, es muy complicado, pero se puede lograr. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que perseverar, como en todo en la vida. Si usted se mantiene, en algún momento la cosa revienta. Entonces digamos que ahora, gracias a Dios, hemos logrado pues como una constante, ¿no? Que es difícil con el arte, sí, es difícil, pero se puede. O sea, digamos que ya llegamos a ese punto de vivir solamente. Dice que hace 18 años estoy haciendo música profesionalmente. Claro, durante esos 18 años no solamente he vivido de la música, he tenido que ser empleado para empresas, ¿cierto? Como profesor, como, bueno, en fin, precisamente porque en ese tiempo no funcionaba. Pero después de una experiencia que tuve hace como 3 años, yo dije que no más. O sea, yo dije, empleado no quiero ser, y voy a dedicarle todo mi esfuerzo a que la música dé resultado, y así ha sido. Entonces, gracias a Dios ya podemos decir que vivimos netamente y 100% del arte. Quiero preguntarte sobre el concepto de creatividad, siempre lo hacemos a nuestros invitados, pero quiero cambiar la pregunta, quiero que nos digas para ti qué no es creatividad y que pues que tal vez lo hayas visto en el ambiente, ¿no? Que la gente dice, pues que la creatividad es esto o el otro. ¿Qué no es creatividad para ti? No sé si decir que esto no es creatividad, pero sí es el archienemigo de la creatividad, que es la frustración. O sea, cuando uno se frustra, Bloqueo total. hay un bloqueo que es fastidioso, es aburridor. De hecho, mi esposita está por allá, ustedes no la ven, pero mi esposita no me deja mentir. O sea, llegan momentos de frustración que yo, digamos que tengo una cantidad de cosas en la mente y me bloqueo totalmente porque es como un lazo, ¿me entienden? Pienso yo que, pues, obviamente eso no es creatividad. Ahora, ¿de qué otra manera más poética podría decir yo que no es creatividad? Pues es una muy buena pregunta. Pero, no sé, mi amor, para ti, ¿qué no es creatividad? Así no es que, pero yo me hago allá a mi esposa que venga. No, sí, o sea, pues, ¿qué no es creatividad? Todo lo que no es creatividad. Sí, o sea, no sé, ¿tú qué? Yo te hago la pregunta que Alejo no te la hizo. ¿Qué es creatividad para ti? No, bueno, la creatividad, pues, sí, o sea, digamos que es la capacidad que tenemos todos de convertir, yo diría que ahora sí en este punto, ¿no? De convertir situaciones para un beneficio, ¿no? Vuelvo y digo, si yo soy creativo, yo podría decir que la frustración
me puede llevar a un momento sublime de creatividad, ¿no? Ese estancamiento, porque no sé si ustedes han escuchado la frase que de los problemas o de las rachas malas a veces salen las mejores ideas, ¿sí? O sea, es como que forzar a la mente a decir cómo salgo de esto y se ocurren una cantidad de cosas brutales. Entonces sí, es la capacidad de convertir las malas experiencias o las malas situaciones en cosas extraordinarias. Para mí eso es la creatividad. Va muy en línea porque nosotros en algún momento entrevistamos a una diseñadora y la diseñadora va en línea contigo porque dice que de la adversidad florece la creatividad en su punto de vista, porque ella tiene una línea de moda, de marca, que salió a raíz de que ella quería, digamos, como conectando con lo que tú decías del artista, ¿no? Que ella no quería hacer otra cosa, a ella le nacía la idea de la moda, le nacía la idea de la creatividad, pero también se enfrentaba frente a, digamos, a la familia que no estaba como en línea con ella, tenía otra perspectiva. Entonces ella reflexionaba sobre, claro, que ella la ha llevado hasta ese punto la adversidad. Tiene mucha razón. Miren, los artistas viven de las emociones y somos, no sé si por desgracia o para beneficio, somos muy emocionales. Y ustedes saben que una persona emocional es un problema. O sea, ser muy emocional es un problema. Pero si nos remontamos, muchas de las obras maravillosas, espectaculares, pues han surgido de una crisis, ¿sí? Grandes compositores han compuesto cosas de despecho, o sea, en un momento difícil de su vida sale la creatividad. Entonces yo creo que no estaba tan alejado de mi concepto. Yo quiero hacer una pregunta a los dos, ya que son del Huila. ¿Qué pasa cuando un huilense llega a Popayán y decide quedarse acá? O sea, ¿qué hace que un huilense se quede acá? ¿Y cuáles son esos elementos que extraña de allá? ¿Y cuáles son esos elementos que tal vez extrañan de acá cuando ya empiezan como a hacer ese paralelo? Cuando yo llegué a Popayán hace 21 años más o menos, hace 21 años, no, más o menos no, hace 21 años exactamente, pues yo me enamoré de... A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con historia, ¿no? O sea, la historia, me gusta ver mucho fotos antiguas, me encanta todo esto que tiene que ver con el pasado, pues. Entonces yo llegué al centro y vi esos farolitos que en ese tiempo eran amarillos. Viejo, yo me enamoré de esa vuelta. Ver esas calles antiguas, yo le decía a mi esposa, yo le decía, a mí eso me encantó, me fascinó, la tranquilidad. Yo digo que el colombiano se conoce por ser alegre, el jolgorio, ¿cierto? Pero yo soy más como el ruido, como que, y es paradójico porque yo soy músico y estoy en los escenarios, el ruido, pues es sonido fuerte. Pero me gustó mucho eso, la calma, la tranquilidad. Es como un contraste, ¿no? Sí, Contraste totalmente. de tu exposición versus tus espacios también de creación. Exactamente, entonces a mí eso me cautivó y eso fue lo que hizo de alguna manera que me quedara en Popayán. Sí, claro, bueno, no estamos diciendo que en el Huila seamos muy alborotados, pero pues es tierra más caliente, sí, es tierra más caliente y allá la gente sí es un poquito más abierta y todo ese cuento. Pero además de eso, pues en el 2005 que llegué acá, pues conocí a la que soy mi esposa y eso también fue un motivo grandísimo para quedarme. ¿Y a ti qué te hizo quedar aquí? Pues hermano, varias cosas. No, inicialmente yo me vine a estudiar diseño gráfico. Okay. Bueno, no lo he contado, pero yo me fui a estudiar a Bogotá, a intentar estudiar, a presentarme en la Universidad Nacional, no pasé. Sí, parce, no, bien, otra vez. Historia. Chao, Leo, no, mentira. Pero es que, bueno, ahorita les cuento. Listo. Entonces, en resumen mío, yo me vine a estudiar diseño en el 2012, o sea, hace 14 años. Pero la razón de quedarme, a partir de que me gradué, hice un posgrado, me especialicé en UX y seguí trabajando remoto. O sea, digamos que en pandemia yo todavía no tenía muy claro si continuaba acá en la ciudad o posiblemente yo viajara porque yo
digamos, pasé en claro en Bogotá. Pero en vista de pandemia, todos entramos a trabajar remoto. Y me sostuvieron posterior a la pandemia el contrato remoto. Entonces yo básicamente dije, pues no tengo que estar en la ciudad. Popayán es un lugar, como tú dices, un lugar muy tranquilo, es un lugar agradable. En ese tiempo yo también estaba en un proyecto, en un proyecto de pareja. Entonces también, pero digamos que por ahí, digamos que Nueva York, no, esto no puede salir, así. Pero sí, o sea, hay muchos factores. Digamos, uno, que es una ciudad de contexto universitario que me facilitó a mí poder estudiar lo que yo quería frente a que, por ejemplo, mi segunda opción fue la Universidad Surcolombiana en Neiva para comunicación. Fue mi segunda opción, pero yo pasé acá. Entonces yo, básicamente, ante la oportunidad de estudiar la carrera que me gusta, diseño gráfico siempre fue desde el colegio. Mi punto de vista, incluso en mi familia tampoco estaban de acuerdo, es como que estudia algo que te genere dinero. Para ellos diseño gráfico era un área creativa que tampoco tenía como una salida. Ahorita el diseño es casi para todo, o sea, diseño en marcas, para establecimientos, crear contenido, o sea, hay una cantidad de aplicaciones de diseño para todo tipo de cosas. Entonces creo que ahí no erré también en mi visión de ver el diseño como una forma de ganarme la vida, de profesionalizar también mi trabajo. Entonces creo que Popayán fue la oportunidad, me abrió mucho las puertas, conocí personas maravillosas, he podido crear proyectos muy grandes, he podido, digamos, desarrollar acá talleres de creatividad con Alejo, el podcast. Entonces yo pienso que esta ciudad sí, acoge esa, digamos, como esa parte académica y creativa que ayudó a que mi trabajo se pudiera potenciar más en esta ciudad que volviéndome al Huila, porque en el Huila creo que no hay academias de diseño. Tampoco el diseño es muy bien pago porque las personas todavía no visionan, no saben mucho qué es diseño gráfico. Diseño gráfico piensan que es como un lugar de impresiones, que también es. Es un área de... usted que estudia diseño, hágame este aviso, ¿sí? Entonces, yo creo que ellos no dimensionaban la capacidad del diseño, pero yo desde el colegio yo ya estudiaba internamente que era diseño gráfico y a mí me encantaba. De hecho, lo asociaba mucho con las artes. O sea, como que a mí me gustaba dibujar mucho, entonces este man como que el perfil es como artista o diseñador, no sabía. Pero ya después cuando me enamoré de la carrera, pues básicamente sí era lo que a mí me gustaba. La creatividad es el eje de esa carrera, ¿sí? Entonces, bueno, no me extiendo más, pero sí, este fue el factor determinante que yo quisiera llamar a esta ciudad y bueno, no sé aún si yo permanezca acá, pero hasta el momento siento que ese impulso de estar en esta ciudad ha sido la creatividad en todos los aspectos de la vida. Bueno, hay una pregunta que es, pues en tu caso es obligada, ¿no? O sea, tenemos que hacerla. Y fue el paso por Factor X en 1800, no mentira, en 2009, ¿no? 1600. Sí, me parece interesante como conocer la experiencia, porque yo diría que es como, yo lo viví de esa forma, ¿no? Como el local triunfando en Bogotá, ¿no? Okay. Pues no sé, eso es como la visión de nosotros acá desde el pueblo, desde la comarca donde vivimos, ¿no? Como que uno dice, ay, qué chévere, este man de acá, que lo veo en la calle, que lo he visto por ahí, está pues participando en este programa. Indiferentemente, pues no, la discusión no es si es televisión basura o no, si el tema de los reality shows, no. Quiero más como ese componente de tener o haber tenido esa oportunidad de brillar en un espacio como ese. ¿Y qué te dejó al final? O sea, ¿y qué te deja todavía? Miren, este tema es bien controversial, porque sí es una oportunidad muy buena. O sea, el champú de popularidad que se da un artista ya es grande, es poderoso. O sea, pues digamos que en ese tiempo todavía la gente veía mucho los canales nacionales. Ahorita... el boom de las redes sociales ni nada de eso. No había teléfonos en ese tiempo. No. Es que todavía no habían inventado el Nokia 11 serie. No, o sea, no puedo negar que sí fue un momento de popularidad muy bueno, interesante,
pero creo que estábamos hablando tras bambalinas, que si uno no tiene claro lo que quiere en la vida, viejo, esos programas pues no es mucho lo que te vayan a aportar, porque eso es como, no sé, voy a ponerlo en este contexto así un poco exagerado, ¿no? Pero una persona que no sabe hacer dinero, tiene mucho dinero en menos de lo que sí, canta el gallo, se desaparece otra vez. Entonces, lo mismo pasa con estos programas. ¿Qué pasó? Era un chino de 24 años, inmaduro, que no sabía, sí, ay, sí, todavía tenía esos sueños del rockstar y todas esas vainas. Entonces, no tenía muy claro de alguna manera. Y entonces, no, fue una sucesión ahí de malas decisiones que hicieron que no pudiera como potenciar esa oportunidad. ¿Qué me deja o qué me dejó? Pues el hecho de apreciar lo que realmente necesito, ¿sí? Enfocarme hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que hacerlo. Quiero volver a estar en televisión, sí, pero ya con el proyecto sólido que tenemos ahora. Entonces, hermano, fue una experiencia chévere, interesante, pues la disfrutamos hasta donde más se pudo. Y viejo, eso sí, pues me cambió la vida, y de hecho no solo a mí, sino a mi familia. Entonces, hermano, yo digo que no hay oportunidades malas, no hay malas experiencias, sino más bien experiencias que te cambian y que te ayudan a aterrizar muchas cosas. Eso hizo el Factor X en mi vida. ¿Y algo oscuro que puedas contar? Hermano, cuando uno, miren, yo no sé si a ustedes les pasa que, o han escuchado, que no hay cantante feo. No hay cantante feo. Entonces, digamos que el hecho de no tener claro la meta, no tener la madurez suficiente para afrontar un reto de esos. Por eso muchos de los niños, por ejemplo, que entran a ser famosos, muy poquitos la logran. Sí, o la logran después de haber pasado por una cantidad de situaciones. Digamos que yo estaba cayendo como en eso. La gente me decía, no, negro, usted ha cambiado. Y yo les decía, ¿qué le pasa? Yo no he cambiado. ¿Sí me entiende? Sí, coma. ¿Qué pasa? No te conozco. Sí, yo no, ¿qué le sí, total. O sea, como que... Y entonces empieza uno a desviarse de muchos temas. Y hermano, en últimas, gracias a Dios, logré como enderezar el camino después de haber estado a punto de perder mi familia, después de haber estado a punto de perder todo lo que era importante para mí por una banalidad, ¿me entiendes? Por cosas que no te van a satisfacer, ¿sí? Sino por un momento. Hermano, gracias a Dios, y aquí yo creo que es necesario ser como muy directo, y es que precisamente Dios permitió todo esto para que, a ver, ¿sí? O sea, como que si es lo que quiere o cómo es la cosa, ¿sí? Entonces, digamos que pude lograrla, gracias a Dios. Sobre la última parte que estabas hablando, quiero recapitular esa parte porque yo he escuchado amigos que, no digo que conozco artistas así, pero sí dentro de la escena del arte, de la música, he conocido amigos que me han contado su experiencia en conciertos y dicen que siempre cuando hay un pico alto como de emotividad, sí, de como estar en esa tarima y sentir esa experiencia de estar conectando con muchas personas, empiezan a haber como unos picos emocionales. Como que, no sé, yo creo que estar parado frente a mucha gente y cantar y exponerse es un tema de que tú decías, emocionalmente uno tiene que estar muy blindado para tener la seguridad de pararse en una tarima. Y también están esos altibajos post presentación que yo me imagino que lo has experimentado, como esos golpes, esos contrastes emocionales, ¿no? Quería preguntarte sobre eso, a raíz de que también he escuchado esa versión también de los músicos que hay, o sea, que ellos necesitan más que todo como una terapia para poder sobrellevar estos altibajos, porque unas cosas, es como, yo no sé si, creo que lo mencionaste al inicio del podcast, es como que en unos días creo, otros días dudo, otros días como que continúo y están esos como que a veces uno no se halla, pero aún así, pues tiene que uno blindarse en esa parte emocional para poder continuar. ¿Cómo lo ves tú en tu vida, en tu espacio personal? Eso es bien serio. Como les decía,
Los artistas son muy emocionales. ¿Y qué pasa? Si uno a uno como artista le toca madurar sí o sí emocionalmente, le toca. Porque un día puedes estar acá, lo que tú dices, y otro día está acá. O sea, de hecho, ¿ustedes se acuerdan de esta canción del Gangnam Style? Hey, sexy lady, Sí, claro. wop, wop, wop. Eso fue un pico así. Eso fue una locura. Y el único tema, ¿no? De este- El único. Entonces el man estuvo en la cima del mundo. O sea, no estamos hablando de que, no, el man pegó en Asia. No, el man Ahí lo pegó. vamos a mostrar un pedacito. El man pegó en todo el globo, ¿sí? Pero solo fue esa canción. ¿Sacó más canciones? Pero la gente preguntaría, no, pero es que él no sacó más canciones. Sí, sacó más canciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Sostener ese pico. exactamente, que le pasara lo mismo que le pasó con la primera. No fue así. El Fue man, como la CRG también, ¿no? eso fue como el ACRG, ¿sí? Sí. Sí, hay varios. Sí, total, hay muchos. Pues este señor cuenta que la depresión fue absoluta. O sea, de estar acá, giras y no sé qué, y los camerinos y los hoteles de lujo, a cero. Si una persona no está emocionalmente firme, eso se lo lleva, ¿sí? Yo no puedo decir que tuve ese nivel, pero digamos que estando en el programa sí pude conocer lo que es los 15 minutos de fama, o sea, que tú salgas a la calle y la gente, ¿sí me entiendes? Entonces, y después a nada, ¿sí me entiendes? O sea, es como que no pasa nada. Pero es muy tremendo. Entonces, claro, como el artista vive de alguna manera del público, de los aplausos, cuando un artista no tiene eso es como que se frustra. Un artista no tiene eso y me voy a dedicar a otra cosa, piensa en renunciar porque es muy emocional. Miren, les voy a contar una infidencia aquí. Es que sin que escuche, que no escuche a mi esposa, no mentiras. Pero miren, yo llevo 3 años ya así como súper lleno, de hecho también creando contenido y todo ese tema, ¿no? Y a veces llegan momentos, y estamos hablando de hace poco, estamos hablando de que, no sé, este año, pónganle ustedes. Y llegan momentos en que no salen contratos, que no salen como, pues, cosas que son necesarias para la vida, ¿no? O sea, para pagar las cosas básicas. Sobre todo en febrero. Es febrero. Y pues a mí todavía me intenta desestabilizar, por ejemplo, eso. Bueno, listo, yo ya no estoy buscando la aceptación popular y la popularidad. No, eso pasó a un segundo plano. Ahorita el plano es, necesito hacer shows porque necesito pagar cuentas. Y si no tengo eso, entonces no, pues madre, yo creo que me va a tocar, no sé, dedicarme a la medicina. Así no. Tocó ser médico. Entonces, sí, pero a veces me toca como decir, no, un momento, vamos a estabilizarnos, hay que seguir. Y yo creo que precisamente si un artista logra aterrizar eso, madurar esa emoción, ahí es donde ya viene el triunfo, por decirlo así. Muchos artistas buscan la popularidad, sí. Yo le decía a mi esposa, yo quiero hacer lo que me gusta, quiero hacer la música que me gusta, no pensando en gustarle a alguien. Primero quiero que me guste a mí, que si eso le gusta a otra persona, bueno, vamos ganando por 2, ¿sí? Y si eso se populariza, ok, está bien. Pero no es como que por lo que yo lucho y sueño y quiero ser famoso. No, ya eso ya no es mi norte, no, porque ya viví que es la fama un poquito. Y créanme, no es tan chévere como muchos lo pintan y como muchos quieren. De hecho, muchos artistas que tienen esa fama dura, a veces esa gente quiere meterse debajo de una piedra, o sea, porque ya no pueden vivir una vida normal. Entonces yo digo, sí, o sea, ¿ustedes se acuerdan de este grupo que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Sí, famosísimo. Daft Punk. Daft Punk. Me encanta que los manes podrían
O sea, eran se blindaron con se eso. blindaron. Tranquilos. Podrían, total. Entonces yo digo, eso es maravilloso. Poder tener una vida normal, pero ser muy famoso, eso es interesante. Entonces sí, es duro lo que tú dices, pero hay que madurarlo porque si no uno se friega. Últimamente yo he pensado mucho en el hacer, ¿no? Porque uno a veces se queda en lo teórico y disertando y analizando. Y la creatividad siento que es mucho de la práctica, del hacer. Sí, hay teoría sobre creatividad, pero es el hacer. ¿Cómo lo vives en cada una de las presentaciones? O sea, en mi caso, cuando yo doy una clase o cuando pienso en una estrategia, yo pienso en la experiencia. O sea, ¿qué experiencia le estoy ofreciendo yo a mi cliente, a mis estudiantes o al que vaya a usar el producto o servicio? En tu caso, ¿cómo piensas esa experiencia y cómo llega la creatividad para que esa experiencia sea mágica? Claro, antes que vender un show, sí, no, todas son maravillosas. Mira, cada que yo voy a hacer un show, a mí no me gusta vender solamente la cantada. A mí me gusta vender una conversación cantada, ¿no? Que es lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, cuando arrancamos todo este cuento de hacer música, pues claro, digamos que no lo tenía tan desarrollado, pero poco a poco lo que tú dices haciendo, cada evento me trae a mí, a la mente, el ser creativo, ¿sí? Entonces, yo procuro que la gente se disfrute, aparte de la cantada y de la música, disfrute una buena charla, disfrute de mis chistes, disfrute de mis ocurrencias, de mis bailes, de mis cosas que precisamente se han madurado con cada show que pasa. Claro. Como esa autenticidad. Exactamente, sí, o sea, digamos que el hecho de que haya podido hacer muchos eventos, estar en muchos lugares, tanto como de la gente así más pupi hasta lugares que no, precisamente me han llevado a ser creativo. Porque si yo me quedo como en una sola cosa, en un solo show, en un solo discurso, y mira, te digo una cosa, Alejo, mira, cuando yo voy a un evento, a mí me pasa una cosa, y es que yo me pongo muy nervioso, y la gente diría, pues, ¿pero por qué si usted ya lo hace mucho tiempo? Pero no, me da muchos nervios, me pongo ansioso, ¿cierto? ¿No? Mi esposa que está allá sabe que yo me pongo ansioso, porque yo digo, bueno, yo ya tengo algo preparado, pero siempre en el show toca improvisar, ¿sí? O sea, siempre durante el show uno tiene que, caramba, esto que tenía preparado, no, aquí no va a funcionar. Entonces me toca, ¿sí?, hacer otra cosa. ¿Y qué pasa durante esa improvisación? Siempre me da tips para los shows, o sea, para armar algo, ¿sí? Amarrarlo más. Y eso funciona. Yo ahorita quiero hacer una cosa que es como el show el show del recuerdo. No sé, es una vaina así como hacer un show. De hecho, yo le decía a mi esposa, mi amor, me gustaría, por ejemplo, hacer un show que sea solo música de plancha. Un show que solo sea música, no sé, rock en español. Un show que sea solamente de salsa. Y decirle a la gente, mira, tengo un show que es solo salsa, tengo un show, y me dice mi esposa, no, es que a la gente le gusta escuchar de todo. Y yo, caramba, sí. Y en los eventos pasa eso, que a veces yo tengo ya armado, ¿no?, tantas canciones lentas, tantas rápidas, tantas bailables, tantas estos, y a veces pasa que tengo que cambiar todo. Ahí está la parte creativa y cómo conectar como cada canción, llevar a la gente a que baile, llevar a la gente a que cante, invitarlos, motivarlos, te obliga sí o sí ser creativo, porque si no, pues entramos como a la monotonía y algo aburridor, pensaría yo, ¿no? Bueno, Luis, estamos llegando a una sección que siempre está en nuestro podcast, como puedes ver, como puedes ver, tenemos al señor Cara de Papa. Escoge una definición de creatividad. ¿Ya juzgaste bien? ¿Sí? ¿Esa es? Listo, ya, bueno, sacaste la que te salió, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la dinámica?
lees el concepto de creatividad, yo te pongo el micrófono y tú lo lees ahí al frente de la cámara y nos das tu interpretación, lo que tú interpretas de esa frase de creatividad. ¿Listo? Ok. Ahí yo Bueno. te tengo. Bueno. ¿Quieres que te tenga la hoja? No, sí, ténmela ahí. Bueno, listo. Dice así, la creatividad es una forma de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Exacto, comenten aquí por favor, ahí en sus comentarios si están de acuerdo que la creatividad es una forma de comunicación. Crear también es comunicar. Cada idea nueva es un mensaje que altera la manera en que entendemos el mundo. Las innovaciones no solo resuelven problemas, también cambian los significados que circulan en la sociedad. En ese sentido, la creatividad funciona como un lenguaje que reconfigura la cultura. Referencia. Marshall McLuhan pregunta, ¿crear es producir objetos o producir nuevos significados? Definitivamente, Marshall, sí, es crear nuevos significados. Porque yo creo que en la comunicación es creatividad. O sea, no es que es una forma. Yo diría que es la creatividad de la comunicación. Pues los artistas, ¿cómo se comunican con su público? Si no es a través de sus creaciones, ¿cierto? Si no es a través de sus composiciones. Una persona no se identifica con la vida privada, sino con la creatividad del artista. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, entonces sí es una forma de comunicar, o no, más bien es la comunicación misma. Para comunicarnos debemos ser creativos, para hablar hay que ser creativos, utilizar los recursos que tenemos en el cerebro, pues, en el disco duro, ¿sí? Y organizarlos es una forma de creatividad. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Marshall McLuhan. ¿Qué crees que necesita Popayán para impulsar la creatividad? ¿Qué necesita el payanés o el caucano, podríamos decirlo, para que sigamos en esa búsqueda, ¿no? de elementos creativos, de volvernos un referente en innovación, de salir en ese estancamiento tal vez en el que nos encontramos? ¿Qué crees tú que necesitamos para lograr eso? Yo quiero ser muy sincero, no sé si esto afecte susceptibilidades, pero es una cosa que siempre he dicho de Popayancito del alma. Yo quiero mucho Popayán, amo esta ciudad, o sea, de verdad quiero mucho Popayán porque aquí conocí a mi esposa, nacieron mis 2 hijos. Pero ¿qué pasa? Yo siento que Popayán es como una capsulita alejada un poco de la civilización. O sea, yo siento que el payanés es muy conformista. El payanés, como está en una ciudad en la que no todo queda lejos, en la que no es costoso vivir, en la que usted puede vivir con poco, tranquilo. Y yo creo que se acostumbraron tanto a eso que no pensaron en ir un poco más allá. Es lo que yo siento. Vuelvo y digo, amo Popayán y amo los payaneses. Pero yo creo que necesitamos como expandir un poquito más la mente en cuanto a lo que pasa afuera. No sé, siento como, ustedes han visto que en el mundo hay todavía tribus de indígenas que no tienen contacto con la civilización. Siento que Popayán está por una cosa así. Sí, o sea, ya, estamos acá tranquilos, relajados y ¿qué pasó por allá? Si ustedes se ponen a ver música que se lanza en el resto del país, a veces acá como que, ¿sí? Y uno a veces dice, hola, ¿qué pasaría con este artista? Ve. Y resulta que ese artista en Bogotá, Medellín, están pegadísimos. Y acá, ni idea. Yo siento que es eso, es más por ahí. Obviamente, Popayán es el lugar donde tú te puedes preparar para lanzarte. ¿Sí? ¿Qué le pasa y qué necesita Popayán
para salir de esa zona, sí, atreverse un poco. Si tú le dices a alguien, miren, vayan por la calle a hacer un experimento. Pregúntenle a una persona, ¿a usted le gustaría salir de Popayán y vivir en otra ciudad, en una ciudad grande? Mucha gente pensaría yo que va a decir que sí, pero ¿qué necesitas hacer? Ay, no, pues, o sea, como que no toman acción, o sea, porque no se arriesgan, no se atreven. Eso es lo único que le falta a Popayancito del alma. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que pienso que este podcast tiene un giro hacia la parte, digamos, hablar con artistas y ver ese punto de vista de creatividad. Me deja muy satisfecho esa reflexión que das, porque yo también creo que comparto algo sobre parte del estancamiento y como una especie de conformismo de las personas en la ciudad. Yo percibo eso. Y me gustaría como complementar a propósito de otro podcast que tuvimos con nuestra invitada Gloria, la primera invitada del podcast. Gracias por recordarme, Alejo. Fue la primera invitada del podcast que nos dijo algo muy bacano. Yo me quedé y lo trato de poner en práctica, y es ir de vez en cuando a otras ciudades y contagiarse un poquito de la dinámica de las otras ciudades. Ella decía, bebe agua de otras ciudades, y lo decía literalmente, bebe agua de otras y quédate como con el, no sé cómo lo decía ella, pero el agua es información. Entonces ella decía, bebe del agua de, no sé, de Cali, de Bogotá, no digo del agua potable, pero sí del río. Pero es como mezclarse para que uno absorba identidades de otras ciudades y que traiga esa experiencia. Yo a veces voy a unos eventos de creatividad en otras ciudades que uno viene con una inspiración acá, que ¿por qué no montamos esto en Popayán? En Popayán hace falta esto. Todo el mundo quien viaja y encuentra otras experiencias afuera dice, qué bueno traerse cosas acá en Popayán. Y coincide mucho con otras personas que han emprendido acá, muchas personas que hemos invitado, que nos cuentan, esta experiencia la he traído desde Estados Unidos. Estuve en Europa haciendo comida creativa, haciendo chef, por ahí está nuestro amigo Andrés que estuvo allá y nos contó eso. Esa experiencia la trajo desde allá y acá en Popayán se ha traído esas experiencias. Entonces yo creo que, trayendo a colación ese último comentario, Luis, creo que coincido contigo en esa parte y retomo lo que dice específicamente Gloria. Es como la dinámica de movernos, mirar hacia afuera un poco y traernos esa experiencia, nutre la ciudad, nutre la creatividad en la ciudad. Dicho esto, te agradezco, Luis, paisano del Huila. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio creativo. Chao, chao.